Mm, Bye. Matashi. Entonces, ahorita que se empieza la transmisión, pues justo el tema es que tú tengas recursos más personalizados, ¿no? Y que puedas tú en algún momento retornar a estas lecciones sin necesidad de tener tanta plataforma y tanta cosa, ¿no? Sino que tú puedas aprender directamente con estas lecciones, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí nuestros saludos básicos y aquí estamos añadiendo morfemas de familia, palabras familiares, por ejemplo, alipunya ñaña, alipunya taita, alipunya guagua, alipunya ushigu, ushi, ¿ya? Y pues yo quiero que a este alipunya también le metamos algunas expresiones clásicas que en el documento de Abya Yala las recogieron de forma muy buena, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de lecciones, pero son lecciones súper cortas y contigo las vamos a chequear al paso. Entonces, yo las voy a repetir y tú las vas una vez y tú las vas a repetir dos veces, Nacho. Ya. Hacer este shikmiki yachay y vamos a hacer con este rimaikuna, que son frases. Imaningi, Putin, Imaningi. Imaningi. alipacha. Imashutikangi, Imashutikangi. Imashutikangi. imata kahungi, y imata maskangi, Imata maskangi. Imata maskangi. alipacha. Imata mikungi. Imata mikungi. Unanga imata mikungi. Unanga imata mikungi. Alipacha, alipacha. Imanga. Inata mikungi. Ya. Palabras que se te hicieron confusas, ¿cuál? Tal vez un poco imata maskangi. Ya. Mascana es buscar. Entonces, aquí ellos tienen una forma antigua de escritura que yo quería que tú justo tengas esto, porque esta escritura es antigua, pero ayuda mucho a la pronunciación. Entonces, tú puedes decir maskangi o mashkangi. Está bien. La pronunciación está muy bien. Ahora, para mí es válido que tú vayas también chequeando todo lo que es estas expresiones, ¿no? Siempre es bueno irlas viendo con el quichua unificado. Así va a ser más claro y de una contigo. Entonces, verás, en quichua unificado, nosotros escribiríamos así: Imaningi Mashi Daniel Kutin. Kutin y para allá. Imaningi Mashi Daniel. Imaningi Sabina Mashigu. Imaningi. ¿Pichucangi? Ari. Ya, entonces, ¿qué es lo que te dije aquí? Imaningi, ¿qué me estás diciendo? Imaningi Mashi Daniel. ¿Qué dice? ¿Qué dices, compañero Daniel? ¿Ya? ¿Qué te digo? Sabina Mashigu, Imaningi. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Es como ¿cómo estoy? Sí, es un saludo. ¿O qué digo de decir? También, son las dos cosas. Es un saludo, como ¿qué dices? Y también, como ¿qué dijiste? Imaningi. ¿Sí? Imanirkangi. Imaningi, ¿qué dices? Pero depende de la intención comunicacional, entonces ahí va el tema de enfoque cultural, ¿no? Entonces, igualito que en español, ¿no? Entonces, ¿qué dices? ¿Qué dijiste? ¿Qué dices? Ya, entonces, igualito, ¿ya? Aquí está la palabra que está un poquito rara. Y maskangi. Mascana, buscar. ¿Cacho?
Ishkayniki yachana. Imashina kangi. Ari? Putin, Ari. Candita. Imashuti kangi. Na. Imashina kangi. Chuktak. Kutin, Imashina kangi. Lipacha. Imashina kamba warmi. Imashina kamba guarmi. Imashina kamba guarmi. Alipacha. Imashina kamba taita. Imashina kamba taita. Imashina kamba taita. Imashina kamba hatun yaya. Imashina kamba hatun yaya. Imashina kamba hatun yaya. Lipacha. Imashina kamba hatun yaya. Imashina kamba mishi. Imashina kamba mishi. Imashina kamba mishi. Entonces, sí te diste cuenta qué versátil que es el imagina, ¿no? Como en lugar de decir imagina tagnina, o de qué forma se dice, ¿no? Bueno, en lugar de decir ali chucapangi, dices imagina. Y ya. Entonces, por eso es que en este punto tú tranquilamente ya puedes intercambiar varias formas que tú tienes para decir, ¿estás bien? Ali chukangi, imanayata kapangi. Entonces, ¿ya? Pues imagina kangi. Y también para preguntar acerca de la familia, ¿ya? Y pues siempre es como interesante ir trabajando, ¿no? Imagina, kamba kuyashka. Ari, entonces, Ari. ¿cómo está tu pareja, no? Entonces, está bueno. Kamba, el posesivo, Nacho. Tú no tienes mayor problema acá. Estamos bastante bien. Y mapak shamungi. Shikandita. Imapak shamungi. Imapak shamungi. Alipacha. ¿Para qué vienes? ¿Ya? Shamuna, venir. Y mapa randingi. Imapak randingi. Alipacha. Imapak randingi. ¿Para qué compras? Sí. Entonces, eso es de lo más común del mundo, ¿verdad, Sabina? Entonces, nosotros como que compramos algo de más y, o sea, nuestra pareja, nuestra familia nos dice, pero ¿para qué compras eso? Entonces, el IMAPAC igual trae esa versatilidad, ¿no? IMAPA Randingi, IMAPA Kaipikangi, ¿para qué estás aquí? IMAPA Kaipikangi. Ajá. IMAPA Alipacho, ¿no? Entonces, te voy a escribir ese IMAPA Kaipikangi, ¿no? Hicimos el Imagina, estamos trabajando con el IMAPAC. Y aquí te lo estoy poniendo con quicho unificado, ¿no? IMAPAC Kaipikangi. ¿Nacho? Ya. Ahora, IMAPAC Balin. IMAPAC Bali. IMAPAC Bali. Alipacha. Entonces, de valer, de acuerdo, pero este Balin también es de servir, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve? IMAPAC Balin. Chay wiji chay teléfono ka, IMAPAC Balin. Mana Bali. Mana Balin. Chay teléfono ka Mana Bali. Mana Balin. Y no dicen a veces saben decir Manavali nomás y no pronuncian la N, pero a veces sí pronuncian la N. En Chimborazo sí pronuncia, o sea, en Chimborazo como una expresión para cuando una persona es como inútil, le dicen Manabalín. Manabalingich. Pero justo eso es como también el mana y el balin, ¿no? Entonces,
Y ahí está buenazo para que se pueda entender esta expresión más regional y más que nada enfocada en cultura, ¿no? Mana vale, no vale. Chay, chay irki wambra ka mana valin, mala Ajá, vale. ¿Ya? sí, en ese sentido. Chay irki wambra mana valin. Pero acuérdate que aquí le ponen el valin porque están usando un pai, ¿verdad? Están hablando Ujú. acerca de él, ¿ya? Entonces, si es que yo estaría hablándote a ti, te diría mala valin, ¿ya? Entonces, valer está totalmente quichuizado y sigue con la estructura gramatical del ni, en y, la n, ¿no? Entonces, eso eh, está bien enfatizado, ¿no? Entonces, Kaipi, Imapakapangi, 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 Ashkata Kamukunata Imapakapangi, Ashkata Kamukunata Imapakapangi. ¿Para qué traes tantos libros? ajá, ¿Sí? Imapakufiangi, Imapakufiangi, Imak, Imapakupiangi, Imapakufiangi, Kunaga Kamachashka Kapangi. Imapakupiangi. ¿Para qué tomas? Ahorita estás borracho. ¿Ya? Imapakufiangi, que Kunanga ma, Machan, Machashka Mikapangi. Ari. Ari, Entonces, también hasta como para hacer algún reto, ¿no? Entonces, Kaipi, es justo esto que yo quiero que tú reconozcas y vayas haciendo expresiones tuyas, Ari. Entonces, aquí es donde viene, por ejemplo, ¿para qué llevas alcohol? ¿Cómo me dirías? Chai alcohol. Imapakapangi, ¿cómo se dice? Imapaka alcohol apangi. Imapakalkolapangi. Kaipi, Kaipi COVID Kaijan. Ya, Y si te dicen así, verás, sí te dicen, ujú, porque o sea, hay muchas comunidades que realmente no han sentido ningún estrago del COVID o ya lo pasaron en la primera ola. ujú. Entonces, cuando te ven a ti con el famoso alcohol y con la mascarilla clínica y todo el asunto, dicen, y mapak chay alcohol apangui, chay pica y COVID kaiyan. ¿Ya? Ujú. Entonces, todo eso hay que irle cuadrando también, ¿no? Me gustaría a mí que cuando tú puedas tener tus recursos, sea el video, sea tus escritos, pues hagas con tus propias palabras. Por ejemplo, en lugar de cómo está, cómo está un miembro familiar, puedes decir cómo está una persona, el nombre de una persona. Imagina Darío, cómo está Darío, ¿ya? Entonces, imagina Milton, ¿ya? Imagina Kamba Taita, imagina Kamba Yamkai, cómo está tu trabajo, ¿ya? Entonces, este Kampak, tú sabes bien que el Kan es tú, Pa es para posesivo y el Pak es para benefactivo, es decir, para alguien, ¿ya? Entonces, también lo que usan algunos compañeros es el Kampak como posesivo. Y eso hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, eh, porque yo puedo decir una cosa, puedo decir, imagina Canva Warm, está tranquilo, suena bien, pero también podrían escribirte con K, pero sigue sonando Canva, ¿ya? Especialmente en el quichua de Otavalo, que es el quichua que tú más reconoces, porque es el que me quieres más familiar, ¿ya? ¿O no? Ah, entraste en otro. ¿Estás bien? ¿Me escuchas? Sabina, Sabina Male, Epichukangi, Now Yangichu.
Creo que sí me puedes escuchar, Sabina. Si no, me mandas un WhatsApp y ahí ya cacho que estás por aquí. Hola, Sabina. Ahí, ¿aló? Ahí sí te escucho. Súper, súper. Ay, sí, yo también. Ya, te verás. Entonces, este Campa también puede estar escrito como Campac, ¿no? Entonces, ahí va a tener una diferenciación súper grande, ¿no? Porque ponte, puedo decir para mamá, ¿sí? O sea, chay mikuta mamá pagmican, esa comida es para mamá, ¿ya? Mm, Entonces, ahí es otra cosa, ¿no? No es pack de su, ¿sí? Entonces, es decir, chay mikunata, mamá pagmikapan, esa comida es para mamá, por eso es benefactivo aquí, ¿no? No es posesivo. Entonces, imagina Kambawarmi, cómo está tu mujer, pero también podrías encontrar escrito, y es más, muchos compañeros están en el diálogo y todo, ¿no? Que digan, imagina Kanpak Warmi, y que dice lo mismo, que está cómo está tu mujer, ¿ya? ujú. Entonces, o como, imagina Kambakusa, imagina Kambakuyashka, ¿ya? ¿Cómo está tu enamorado? ¿Ya? Entonces, tukuya, ñaña, chay pica tarinchi, chay yuyay ña charinchi, ¿ya? Ali Chukapangi, ¿te encuentras bien? Ahí, Ya, buenas. Entonces, ahí ya te estoy comiendo el coco porque yo sé que tú me ubicas, ¿no? Entonces, quiero ponerte al filo, ¿ya? Entonces, vamos con este Kimsaniki. Imapa Chamungi, Imapa Randingi, Nacho. Entonces, eh, Chay, Chay Ruana, Ka, Shinaya Mikapan, Imapa Randigi Chay Ruana, ¿ya? Imapa, Imapa Randingi, ¿ya? Entonces, quiero que hagas tus propios ejemplos, ¿ya? Kaipika, Chuskunikika, Warmi, Imaningi, ¿ya? Repeat. Guarmi, Imaningi, Ujú, Guarmi, Imaningi, ujú. Taita Imaningi, Taita Imaningi, Taiti Maningi, Kuya Ashka Imaningi. Kuyashku Imaningi, Kuyashku Imaningi, Buenazo, así tienes que decirlo. Entonces, Warmi, Imashutikangi. Guarmi, Imashutikangi. También puede ser Imashutita, ¿verdad? Porque Ujú, realmente, pero el Ima ya da por sentado la pregunta, ¿no? ujú. Entonces, eso también hay que ser bastante versátil en entender esto, porque eh, el Shuti Kanji es lo que más las comunidades usan, ¿ya? Ari, Cuando tú le escuchas a alguien decir Ima Shutita Kanji, eso de ley que tú cachas que el man tiene un quichua académico, un quichua que aprendió en la U, Ari, ¿ya? Y está bueno también, ¿ya? Así como cuando hablamos español y un poco se cuadra esto, lo mismo, ¿verdad? Pero vamos arreglándole. Warmi y Mashuti Kangi. ¿Quieres ser más académica? Warmi y Mashutita Kangi. ¿Nacho? Y fíjate que en la escritura antigua se usaba el símbolo de preguntas, ¿sí? mm, Entonces, Ari, para ser más enfático aún, para decir, ah, sí, esto es una pregunta, pero no hay necesidad, porque IMA de por sí ya implícitamente es una pregunta, y el tag aquí le hace más pregunta, ¿no? Entonces, hay varias formas. Kaipika, ya, imata más kangi. ya, Imata Maskangi, Mm. ya, Imata Maskangi, Alipacha, imata mi kungi. ya, Imata Mikungi, ya, Imata Mikungi, Suena genial. Churi, imagina kangi. Churi, Imashina Kangi, Mm, Churi, Imashina Kangi, está mejor, está mejor. Churi, mapakshamungi. Churi, Imapa Shamungi, Churi, Mm. Imapa Shamungi, Alipacha.
Ushi, imapa randingi. Ushi, imapa randingi. Ushi, imapa randingi. Ujú. Ushi, imapa kufiangi. Ushi, imapa gupiangi. Ujú. Ushi, imapa gupiangi. Ya, imagina ningi. Perdón. Ya, imagina ningi. Ya, imagina bingi. Ujú. Alipacha. Ahora, ya viste que hicimos el chapushka, ¿no? Ya hicimos el chapo aquí, ¿no? Entonces, Ari. aquí ya se empieza a poner medio intenso el tema, ¿no? Porque ya podemos usar expresiones mucho más versátiles para decir, por ejemplo, cómo estás, cómo te encuentras, ¿por qué estás aquí, Churi, Mapak Shamungi? ¿Para qué viniste? ¿Ya? Entonces, Kaipika, Ashkata Yoyaitanya Charin Chiña, vamos a trabajar entonces. Alipacha Wawa y Mapak Shamungi. Putin. Ari. Alipunja Wawa y Mapak Shamungi. Putin. Ilka Katipay Kaika. Ari. Lee esta partecita, ¿sí la ves? Sí. Ya, léela. Ilka Katipa. Alipunja, guagua, y mapa chamungi. Genial. Ya. Genial. Ya. Y suena súper, súper clave. Es que tienes la información. Aquí es como sacarte solo con cucharita nomás ya. Es súper tranquilo. Yo, Paichani. Plena, es genético. Es sencillo. Sencillo. Ahora, vamos a hacer un alichishi, guagua, imagina kangi. Alichishi, guagua, y mashutikangi. Anana, imagina. Imagina. Imagina kangi. Ah, también podría ser ayachukangi. ¿Ya? Mm. Ay, alichishi, guagua, imagina kangi. Ajá. Ajá. Genial, genial. Ahora, alichishi urpigu. Ima parrandingi. Alichishi, upigu. Ima parrandingi. Ima papatarrandingi. Mm. Alichishi, urpigu, imata patata randingi. Genial. Ah, ¿para qué compras papas si sí hay? ¿Ve? Mm. Entonces, ya, alipacha. Alituta hatunyaya. Ima shutikangi. Dale. Alituta hatunyaya, imata shutinki. No, perdón. Allituta hatunyaya, ima shutikangi. Genial. Ya. Sí. Entonces ahí ya empezamos a sonar más como realmente las comunidades, como tienen que sonar. De Ah, acuerdo. entonces, y claro, ya cuando estamos en un foro nos toca ir a la U y todo el tema, y si les decimos pues a los que están al lado, les decimos, ima shutitakangi, Ujú. ñukaka dania shutimikapani, mai mandata kapangi. ¿Mm? Entonces, Ah, Mashi, ahí el Imashutita es el académico o es del otro. entonces tenemos el informal y formal. Esta sería la Ujú. forma informal. 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 Te voy a poner con paréntesis informal. Te voy a poner la forma más formal sería alituta. Alituta hatunyaya. Y ponemos una comita por aquí, un puntito por aquí tal vez. Y imashutitak kangi. Y listo, eso sería lo formal.
Entonces la que tenía yo siempre familiaridad era con la informal. Claro, y es normal. Sí, y está bien. Sí. De acuerdo. Ay, Pero el tema de estudiar quichua es que conozcas las dos cosas, ¿no? Entonces, informal o informal. Y que puedas también tener otra forma. Por ejemplo, con un abuelo, con una persona que no conoces, pues yo prefiero hablarle un poquito más formal. Dependiendo, ¿no? Ari, También del contexto, ¿no? Si es que estoy en una comunidad, ahí les hablo a todos informal, sin problema. Y si ya son panas, pues también. No me pongo especial tampoco, ¿no? Entonces, me voy adaptando. Entonces, hemos hecho algunas cosas. Entonces, imagina Kangi, ¿cómo estás? Y mata mi kungi, comes, ¿ya? Y mata más Kangi, vamos. Alituta, alituta orpigo, y mata más Kangi, ¿ya? Entonces, Kaipi, estamos hablándole a un niño chiquito. mm, Generalmente, a los niños se les dicen palomitas. Que tú estás de noche, estás ahí caminando y ves de noche a un guagua pues en la calle buscando algo, ¿no? Entonces tú le dices, ay, tú Taurpigo y mata más cangui. Hola, hijito, ¿qué estás buscando? ujú. Entonces, es el contexto, ¿no? El contexto que tenemos que irlo imaginando e irlo reproduciendo en la cabeza. Son situaciones, ¿no? Y tú vas a encontrar las tuyas y eso es bueno. Ahora, eh, yo también quiero a ti ponerte un poco en el rol ya del diálogo también, que ese también viene el enfoque comunicativo, ¿no? Que implica ya usar las estructuras que tenemos, pero ya de una forma más poderosa. Ya, o sea, realmente parar español y empezar a defendernos con lo que tenemos. ¿Nacho? Entonces, Ya, ¿estás lista? ya. Ya, mi pacha. Sabiendo chivo, alipunja tacharipangi, kunanga y matarurangi. Imagina kangi imagina. Eh, Alichukapangi, imagina Ari, kan. Arima, imagínate. arima, ari ajichukangi, ari manalichukangi, ari shinashinayakangi. Ari, shina, shina, yakanki. Imashpa, shinashinayakangi. Imashpa, shina, shina, yakanki. Ujú. Nada, nada. Ikinga, imashpa, imashinakangi. Imashpa, shinashinayakangi. Porque tú estás Más, más lento. mm, Chay, porque Chaipina, ay, Chaykushka, ikushkachu, Ari, ashaguta. quiero decir que, quiero decir que estoy bien porque estoy en mis clases nuevamente. Kunanga, alimi kapan, yachaymanda. Ya Chaimanda, Yachaymanda kunanga alimi kapan. ya Chaimanda, alimicani capa. Kutin, kutin. Yachaymanda kunanga, yachaymanda allimi kapan. Allimi kapan. Porque estás refiriéndote a ti. Sí, Entonces, ya kunanga, Chaimanda. yachaymanda alimi kapan. Kunanga, ya Chaimanda, Allimi kapan. alimi, ashimi capan. Alipacha. ¿Ya? Sabina Mashigu, kunanga ka kamba eh, kambañadita ka shaykushka kan. No entendí. Tu rostro está cansado. Kambañadita shaykushka kan. Ari, La shaguta. Lentes Mutsungi. Lentes Mutsungichu.
¿sí? Sí. Ari. Necesitas lentes, ¿ya? Ari. Suniak chata charingichu. Tienes cabello largo. ¿Ah? Sí, Ari. Ashagutaya, Ashagutaya. ¿Ya? Yana, Como mi Suni, papá. chata. Kambayaya, Shina. Kambayaya, Shina. Kamba, Akchata, Suni Mikapan. ¿Ya? Tu cabello es largo como el de tu papi. ¿Ari? Ari. Ya, lipacha, Kambayaya ya. shina suni mikani. Kambayaya, Shina, Nyukapa, Ñuka, Akchata, Suni Mikapan. ñukapa. Suni Mikapan. Kambayaya shina. Ñukaka shana suni mikani. Kapa Akchata, Nyukapa Yana, Achata. Akchata Mikapa. ¿Ya? Ahora vamos a identificar un poquito de partes del cuerpo, ¿ya? Entonces vamos. Quiero que te frotes las manos, ¿ya? Vamos. Maquita, 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 ña, ña. Rigramuku, rigramuku. Riga, riga, riga. Ñavi, Ñabi. ¿sí? Luluñavi, luluñavi. Kunga, kunga. Rinri, rinrikuna. Nacho, rinri. Ripacha. Kaskuta, kaskuta. Washa, washa. Pacha. Ya. Para un ratito. Creo que respires un par de veces y cierres los ojos. ¿Ya? Mantén los ojos cerrados. Y Mashuti y responde. Jipai. Y Mashuti Kangi. Cierra los ojos, solo respóndeme. Y Mashuti Kangi. Yo, ¿Yuka? Ñuka Sabina Mikangi. Mashna Watayu Kangi. Respira, respira. ¿Cuántos años tienes? Dime en español, tranquila. 37. 37 Watayu Kani. 37 Watayukan. Alipachi. Alipachi. Kushi Yachukangi. ¿Estás contenta? Ari. Ya, Alipachi. Ñukanchikpa kichwa shimita kasinchillachik. Kaypika ñukapa la ñawilulunka shuk yakita mikapan. Kunangaka ñukanchikpa kichwa shimita rimangapak mikapan. ¿Ya? La lengua quichua se fortalece y fortalece mucho la mente cuando se la empieza a hablar. Entonces, por eso es que es necesario parar un poco los otros sentidos, ¿no? Entonces, escuchar un poco más la fuerza del sonido, porque estuvo diseñada para fortalecer el samay, el espíritu. Entonces, esa va a ser su principal función. Ahora, nosotros vamos a trabajarle gramaticalmente, estructuras y todo esto, pero siempre vamos a tratar de regresar a este tipo de ejercicios. Yo quiero que tú también, cuando estés sola, empieces a trabajar cerrada tus ojos. Imagina Kangi, ¿cómo te encuentras? Imagina Kamba Taita. Entonces, ese tipo de cosas son importantes para ir profundizando, ¿no? En el conocimiento de estas expresiones, más que nada.
Entonces, imaginakan, imapakshamangi, imaningi. Entonces, no es solamente un tema de irle soltando, ¿no? Sino también te puedes preguntar, imaginakan bataita, imaginakan baguagua. Solicitar información. Ahora, Pishkaniki Yachanaka. Mana ima es nada, la nada. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo la nada, yo digo mana ima. Y a veces esta expresión es muy poco enseñada, pero, por ejemplo, ¿qué dijiste? Nada, nada. Mana ima nirkani. No dije nada. Mana ima nirkani. Mana ima nirkani. ¿Ya? Entonces, eso es relevante ahí para que le tengas en cuenta, ¿no? Mana ima nirkani. Ahora, aquí ya está la pregunta y la respuesta, Sabina. Entonces, vamos a regresar a esto. Yo te voy a hacer la pregunta y tú vas a leer simplemente la respuesta, ¿ya? Entonces, vamos. Ima ningi. Mana ima. Mashutikangi. Pon tu nombre. Sabina Shutikangi. Imata shamun. Imata maskangi. Yakuka Mashkani. Yakuta mask. Yakuta Maskani. Imata mikungi. Tandata Mikuni. Hoy ¿qué desayunaste, Sabina? Todavía nada. Mana Ya. ima. Mana ima, nada. Buenazo, buenazo. Ya, genial. Le tienes clarito, entonces. Ese es el tema. Ese es el tema. Genial. Me gusta mucho tu mente. Es muy, muy bonita. Sí. Eso es bueno. Eso es bueno. Ahora, el tema es que podamos nosotros compartir algunas otras cosas adicionales, trabajar con el contexto comunicacional. La nada nosotros lo usamos en un montón de frases, ¿no? Entonces, semana IMA, ahí tenemos que estar ahí trabajándolo un chance, ¿ya? Y hacer justo el ejercicio que tú hiciste, ¿no? Entonces, tú te levantas a la madrugada a buscar agua, a veces, ¿no? No te da sed en la noche, ya. Entonces, bueno, pues significa que estás hidratada y eso es bueno. Entonces, digamos, después del quichua, ¿qué te vas a comer? Tandata. Ujú. Huevos, ¿cómo se hacían? Lulum. Por ejemplo, para decir ojo se dice luluñavi o ñavi lulum. Entonces son los huevitos de la cara. Ajá, Ya. Lulu. Entonces, lulum es huevo. Entonces, Lulu. ajá. Lulum Lulu. cachiwan ali cachinguichu. ¿Te gusta el huevo con sal? Ari. Ya, entonces, lulum cachiwan, tandawan, mikugrini. ¿Ya? Entonces yo voy a comer huevos con sal y pan. Ari. ¿Ya? Entonces, kaipiña kanchipa kichoshimitaña charinchi ña shimikunaka mana ima nada mikapan mana no mikan ña ñukanchik tukuchinchik ña shuktanikika rimaykuna ima shinakangi kutichipaya. Respóndeme. Ari Mikani. Imagínate Cambacusta. No, mana. Cambajari. Imagínate Cambajari. Manali. Nanga. Ya. Ahora, Cambajari, Imashutikan. Te cambié. ¿Cómo se llama tu pareja? Guillermo. Ah, Ñukapajari, Guillermo Can. Ñukajajapari Guillermo Can. Ñukapajari, Guillermo Can. Nuyapaja.
Nucapajari Guillermo. Guillermo Mican. Ñucapa. Eso, genial. Ya, Ñucapa Jari Guillermo Mican. Le va a gustar mucho a Guillermo escuchar eso. Ya. Entonces, vamos a hacerle otra. Imagínate Kamba Hatunyaya. Mm. Kashna Kashnaya. ¿Tu abuelito vive? Mana. ¿No? Entonces podemos decir Ñucapa Hatunyaya ka Shamuk Pachamikapa. Mi abuelito está en el siguiente mundo. Yeah. ¿Cómo se dice esa parte? Shamuk Pacham. Shamuk Pach. Shamuk Pacha es el mundo que vendrá. Entonces, no es que nos ponemos así todos religiosos y todo el tema, pero nosotros entendemos que algo viene después y toda la vida está conectada. Entonces, no es que esta existencia es única y se acaba. Uh-huh. Entonces, no, sino que estás tan relacionado con todos los seres que es impresionante. Así esta personalidad se acabe, esa es la personalidad que se llama Sabina o Daniel, pues la vida es tan maravillosa que van a ser gérmenes para otras personalidades, otras expresiones de la Pacha, ¿no? De la vida. ¿Nacho? Uh-huh. Entonces, esa es la vida que vendrá. ¿Sí, cachas? Entonces, no es como la visión del espíritu del cristianismo, ¿sí? Es la visión del gran espíritu. ¿Sí? Es la visión de ese gran espíritu que siempre hemos sido y que somos y que han sido tus abuelos, tu papá, y que es tu mamá, y que es el Guillermo, y que somos todos, ¿no? Entonces, y sabes que ya que estaba cachándole un poquito, creo que tiene una aproximación muy budista, ¿verdad? El tema de la filosofía quichua. Yeah. Súper budista, porque es como que existe el gran espíritu, ¿no? Y siempre regresamos a esa totalidad. Entonces, Kaipika, Imaginatak, Chashna, ¿verdad? Te dice Shina Shinaya en lugar de decirte Shina Shinaya, te dice Chashna Chashnaya, ¿ya? Es una expresión muy regional y muy bonita. Chashna. Chashna Chashnaya. Y ya te voy a enseñar un poquito de quechua santiagueño para que veas cómo está vinculado también con este quechua. ¿Santiagueño de dónde? De santiagueño, que es el quechua que se habla en Argentina. ¿Ah, sí? Eso no sabía. También quiero que tú aprendas variantes, quiero que aprendas variantes lingüísticas de Perú y de Argentina. Así que tu quechua se ha fortalecido de una forma tremenda. Yo Pachan. Pagrachu. Y Matashi. Añá podría decir también. Añá y Sulpaiki. Añay, ¿qué es Añay? Añay es gracias. Es muchas formas de decir gracias en el mundo quechua. Pagrachu. Pagrachu es gracias también. Entonces, muchos compañeros, bueno, que son un poquito más en el lado filosófico, ellos dicen que realmente el quichua no tiene gracias, pero, chicas, yo realmente difiero de ellos. Porque hay tantas expresiones de gratitud y además la gratitud es tan esencial del pueblo quichua, ¿no? Entonces, hay una visión súper alta, ¿no? Entonces, Añay, Sulpalki, Pagrachu, Yupaychani. Y justo ahorita que hablamos un poquito de esta parte del quechua santiagueño, porque esta expresión me llevó a quechua santiagueño, y tú estás lista ya para empezar a trabajar un poco más con variantes. Entonces, quiero que empecemos con el Aycuchis,
¿ya? Entonces, el Aycuchis es un material de la Universidad de la UBA. Entonces, ellos tienen su curso de quichua, ¿no? Entonces, le llevo bastante bien con algunos profesores de la UBA, entonces, de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, aquí está Santiago del Río del Estero, ¿ya? Y pues bueno, aquí ellos hacen sus primeras analogías de la lengua quichua y aquí ya te voy a mostrar esto más grandecito para que lo veas. Entonces, aquí está todo el territorio quichua, ¿ya? Mira, desde Colombia hasta algunas zonas de Chile también, que el quichua santiagueño es el quichua más sureño, ¿no? Es el que se habla por toda esta área, ¿no? Entonces, también teniéndola en cuenta en Argentina y pues Santiago del Estero es en Argentina, ¿no? Pero tú sabes bien que decir Argentina, decir Chile prácticamente, por ahí vamos, ¿no? Entonces, Ujú, el antiguo imperio inca no delimitaba como, pero son todas las estructuras de nuestro quechua, ¿no? ujú. Dónde está catalogado, dónde está creciendo. Entonces, es buenazo ver eso, ¿no? Entender esa línea que une a todos, ¿no? Ahora, yo quiero que veas expresiones. Por ejemplo, si tu nombre empieza con S, como es el tuyo, Sabina, tu, tu, tu forma de decir tu nombre cambia con SH, ¿ya? Mm, Entonces, tú serías Shivi, Shabina. Shib- Xavi sería, Xavi. Shab- Ya, y solo Xavi, punto, ¿no? Entonces, eh, interesante, ¿no? Ver cómo un Ujú. poco vamos cambiando algunas cosas. Mira cómo te digo, Pita Kangi, ¿quién eres? ¿Y cómo lo decimos nosotros? Ñuka. Mashuti Kangi. Mashtikangi. Ah, tiene razón. Y acabamos de verlo. Entonces, Pita Kangi, ¿quién eres? Y ahora repite esto. No Ka, Sabina Kangi. No ka, Sabina Kang. ¿Ya? Eso es quechua sureño. Ujú, ¿Ya? Y es bueno que lo conozcas, Sabina, es bueno que lo conozcas, no solamente el quechua de Ecuador, porque realmente el quechua de Ecuador no es de Ecuador, es quechua de todo el imperio. Igual el claro. quechua sureño es de todo el imperio, ¿no? Entonces, por eso es que hay que hacer este ejercicio que no todos lo hacen, pero me parece fundamental, ¿ya? Entonces, eh, ya hicimos el Pitakangi ahora, pero cámbiame tu nombre con el SH, ¿ya? Pitakangi, Ñoka, Shabikani. genial. Sí, le cachas la fuerza que toma cuando dice Xavi. Ujú. Y sabes que esto también se traduce, bueno, yo estudié en Barcelona mi maestría Ujú. y la mayoría de los textos estaban en catalán y también tienes esta sustitución de la S o de la H por sh. Mm, Y a mí mis profesores, los más catalanes más viejos, me decían Xavi. ya ves, qué loco. Te hice acuerdo de tu maestría, entonces. Ujú, Sí, es que qué también creo que interesante. las lenguas que son más originarias tienen ese criterio de recordar Sí. las cosas, ¿no? Entonces, Ujú, por eso es que cuando tú aprendes una lengua originaria de cualquier zona del planeta Tierra, tenemos el mismo aparato fonador, lo mismo, el mismo aparato fonador. Entonces, si es que tú aprendes sánscrito, si aprendes hebreo, si aprendes una lengua que está relacionada muy profundamente con una comunidad, vas a activar todas estas inteligencias y estos sistemas de sonido, ¿no? Entonces, vamos aquí a identificar un poquito de elementos. Cancha, ujú. cancha, shairi, shairi, papa, Shairi. yukshu, runa, con ruana, ¿ya? Es una truchilla o así, ¿ya? Caipi, ¿cómo diríamos un zapato? Ushut, Alpargata. ushut, ushuta, Nacho, ushut, ¿ya? Entonces, achachuray, para poner en el cabello, un Mm, tenedor de cabello. Entonces, Caipi,
Mira este, Mishi. Suena igualito, ¿no? Ujú. Le digo a mi gato, Mishi, ven acá, Mishi. Sí, le digo, Michi, Mishi, ¿no? Mira cómo cambió este. En lugar de decir guagua, dices gua. Mm, ¿Ya? Andipacho. Ahora vamos con esta expresión. Imaina puriingi. Dime esto. Imaina puringi. Ashita. Imaina puringi, Sabina. Xavi. Imaina puringi, Xavi. Anita. Andipacho. Imaina puringi. Imaina pakaringi. ¿Cómo amaneciste? Imaina pakaringi. Ancha sumakta. Ancha sumakta. Relájate, relájate, vamos. Ancha sumakta. Ancha sumakta. Genial. Ya. Mm, Sí, entonces, cachas que la lengua expresa clarito si es que estás tensa o no. Entonces, no hay Ari. cómo negarlo, no hay cómo negarlo. Entonces, por eso te dije, relájate, ¿no? Entonces, y mira, aquí está la expresión. Imaina puringi. China, China. Eso, ¿verdad? Ujú. Ahora, mira la expresión que encontramos acá. Quedas loco, ¿no? Ay, Kashna, Kashnaya. Ya Ujú, tenemos relación directa. ¿Cachas que ujú. nuestro quichua está relacionado con el quichua santiagueño? Ari. Ya, y esa es la necesidad de entender que el quechua no es solamente de una zona, entonces es total. Y por eso es que es importante aprender santiagueño, es importante aprender quichua ecuatoriano, ¿ya? Y de Perú, obviamente, es suyo, ¿no? Pero, entonces aquí dicen chashna, chashnaya. Y ese chashna, chashnaya, pues viene desde unas formas que vienen desde el quechua santiagueño, donde era chayna, chay. Y es chayna, chay. Ujú. Chashna, chashnaya. Y ahora vamos con expresiones de súper feliz hasta súper triste. ¿Ya? Kutinipai. Ancha sumata. Ancha sumata. Ancha sumata. Kutin. Ari. Sumata. Haiti. Ali alita. Ujú. Ali alilata. China, Alita. China. Agilata. Agilata. Alipacha. Alita. Haiti. Sagrata. Haiti. Ancha sagra. Ujú. Y tienes más expresiones, ¿qué te parece? Ya, entonces yo te digo, imaina puri ingi. Ancha sumata. Ujú. Ancha sumak mi. Sumak. Alipachami kapan. Mm, ¿Ya? mm, Entonces, ujú. es buenazo porque aquí ya podemos poner las expresiones que tenemos en Ecuador y en otras zonas del Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, pero ya tenemos hasta la expresión de la carita, ¿no? Ari. Y, y entonces el siguiente ejercicio, pues, es simplemente copiar la carita y que tú empieces a decirme las diversas variedades, ¿no? De expresiones y de sentimientos, ¿no? Y, y eso, pues, es parte del ejercicio comunicacional y que sí, nosotros tenemos algunas formas de hablar, ¿no? Pero, y le vamos a poner aquí como lo diríamos en Ecuador también, ¿no? Bueno, ya. Entonces, vamos a ver cómo lo ponemos en, no, lo vamos recordando. Te voy a dejar ver otra vez y de ahí la vamos copiando, ¿ya? Dale, vamos. Léele una vez más. Silka Catipa. Ancha sumacta. ¿Mm? Pacha. Sumacta. ¿Mm? A ver, sumacta. Alita alilata. ¿Mm? ¿Sí?
China, China. ¿Mm? Sagrada. Ancha, sagra. Ujú. Ahora vamos. Kaipi. Ilkakatipa. Anchi. Anchi, sugrata. Ah, Sumacta. ancha, sunay. En Sumacta. quichua ecuatoriano podría decir un Cushipacha. Estoy súper contenta. Cushipacha. O mais sumac. Súper. ¿Ya? Caipi, nosotros decimos sumacta. Aquí. Y Sumacta. también podrías decir ajimi. Alipacha. Súper. Alipacha. Bien. Podemos decir ajimi. Ajini. ¿Mm? Cuando este pan está neutral, Alita, aliyata. allí ya. Así. Alita que me dijiste. Alita, Ya. lilata. Gilata. Oh, shaina, shaina. China, China. China, Shinaya. Y había una expresión más que nos acabamos de topar, ¿verdad? Ah, sí. Kashna, Kashna, kashnaya. chashnaya. Ari. Ah, bacán. Entonces, vamos. ¿Cómo era para sentirte mal? Sagra. Sagra. Quichuapi, Ecuador, es Manali. Manali. Manalich, para ser concreto. ¿Ya? Manalicho. Entonces, Jackie. Bueno, Jackie es preocupado. Sí. ¿Ah? ¿Cómo le ponemos súper mal? Ancha, sagra. Ancha sagra. Y súper mal podríamos decirle como Yaqui Pacha. También. Pero Yaqui Pacha significa una expresión dentro de nuestro quichua ecuatoriano, que sería qué pena. Yaqui Pacha es como decir qué pena. ¿Ya? Entonces, para decir muy, muy mal, nosotros tenemos que ponerles unas expresiones adicionales, por ejemplo, amanali, ¿ya? Entonces, le podemos poner mai manali, ¿ya? Que va mucho más allá del mal, súper mal, ¿sí? O ashkata manali, ¿ya? Entonces, ¿qué te pareció el ejercicio? Súper chévere. ¿Ya? Hicimos una unión del Tahuantinsuyo. ¿Sí? Y justo ese es el tema, ¿no? De que entender que las expresiones son diversas. Y ahorita quisiera que tú tengas este y que lo puedas estudiar tranquilamente en tu celular y lo tengas a la mano también para poder responder. Por ejemplo, cuando yo te diga, imagina kangi. Machina kanji. Ujú. Entonces yo te digo, imagina kangi y tú ya me dices de una, pues ya me respondes. Entonces, eso es justo el tema. Y ahora yo quiero guardar estas expresiones justo por aquí. Te las voy a poner a pegar aquí. ¿Ya? Y te las voy a mandar también a WhatsApp. Chévere, muchas gracias. ¿De qué? Está bien, gracias a vos. Qué bueno verte. Ya. Se me perdió la Sabina, decía yo. No, fue ya.
Se sumaron algunas cositas. Bueno, que estás aquí. Le puse a Guillermo como Guillermo Sabina. Eso está muy bien. Ya les uní yo. Muy bien. Hace rato ya. Ya, entonces, está muy bien. Vamos acá. Le dice, Imaina Chishiyangi. ¿Cómo atardeciste? Ancha Ancha saga, salta. ¿no? Súper mal. O sea, le ves la cara del man súper Claro. enfermo. Con gripe, con temperatura, entonces con... Imaina Tiyangi. Sukunapas. ¿Qué tal Puringi? Chau, Mm, ¿eh? Y mm. súper usado también allá y súper usado también acá. Entonces, ¿sí? ¿Qué tal Puringui? ¿Cómo andas? ¿Verdad? Mm. Te sonó de los argentinos, ¿no? Ujú. ¿Cómo Sí, andas? Esa expresión es quichua. ¿Lo caso, no? sí. Ni ellos mismos saben. No, de ley que no. Pero ese es el tema, que hay mucho chance de compartir y de entender esa unión sinérgica y también como hasta amorosa que hay entre las lenguas. Y Sí. por eso es que a mí no me cuadra, por ejemplo, cuando ya se ponen muy intensos los compañeros contra el español, ¿no? Y, a ver, elimina el español de la regla de tres. Nos conquistaban los ingleses. Capaz que ni siquiera tendríamos quichua, ¿ya? Ay, Lo que hacían los ingleses era reducir todo a cenizas y vamos de nuevo todo, ¿no? Entonces, ay. es ser grato con lo que se pueda ser grato, ¿no? Yo creo que eso también es una característica de las comunidades, ¿no? Entender que en la adversidad hay cosas buenas. Y también a veces cuando nos va muy bien, también hay cosas malas, ¿ya? Entonces, esa es la sabiduría de los taitas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tal te va acá. Yo voy a hacer Shanti, tú vas a hacer Ana. Dale. Imaita Puringi, Ancha sumakta, imaina puringi, Ashillata, Imata Sutike, sutiki. Sutiki. Y Ah, ajá. Suti, Daniel Kang, Kanga. Noka Sabina Kani, Listo, genial. Shavi Kani, Xavi, Cani, Nacho. Noka Shavi Kani. Alipacha, Alipacha. Kaipika, Shumi, Imanirkan. ¿Cuál sería la frase de Shumi? Sería. Usa pacarina, ¿ves? Usa amanecer. Ujú. Ya no te voy a... ¿Ya? Imaita Pakarini, ajá. Imaina, pacaringui. Imaina Pakarini. Alipacha. Imaina Pakarini. Pacaringui, ngui. Ahí sí se usa en libras. Imaina pacaringui. Imaina Pakaringi. Alita pacarini. Imaina sutiki. Mm, Oka. Ñuka. Oka. Noka. Shumikani. Noka Shumikani. Kanga. Eso. Noja Hushikani. Vamos. ¿Qué tal Puringui? Sumakta. Sumakta. Vamos, vamos. Empieza con pi.
Pitacangi. Sumacta pitacanqui. Ajá, lipacha. Ah. Noja Juan Mikani, Kanga. Eh, Noja Shishi. Noja. Shish. Shishikan. Shishik. Shishikani. Shishikani. Mm, Noca shishikani. Genial. ¿Qué te pareció ver un poco de quichua santiagueño? Bien, Sí. sí. Me gustó porque ya dejaste de decir ñuca, ya empezaste a decir noja. Y eso es buenazo, porque va a generarte muchos enlaces dentro del mundo quichua, porque estamos hablando de 10 millones de hablantes que dicen Mm, ñuca, noja, noja. Entonces, ya lo vamos cuadrando. Ahora, ¿te acuerdas del posesivo del pa que estábamos viendo en el quichua ecuatoriano, no? sí. Aquí cambia, y si tú le pones ipi, eso significa mi casa. Ya no tienes que poner en este quechua, no tienes que poner new capa wasi, sino solamente pones wasi, Mm, tu casa. Kamba wasi es wasi. Chévere, ¿no? sí, es como más simplificado aún, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que cuando subieron al norte se toparon con muchas lenguas previas. Entonces hubo un gran mix y, y también no se acogieron todas las reglas que venía del quechua de Cusco, ¿no? Entonces, por eso es que también hay diferencias entre el quechua que se habla en la zona norte, extrema norte de Colombia, que son los del pueblo Inca, Ingae, ¿sí? Porque el Inca mandó gente de Cusco a Colombia para asegurar la frontera. Entonces, Sí, y hay una población bastante grande y bastante como de dinámicas comerciales que se mantienen hasta ahora con Popayán, sobre todo exacto. con Popayán. Mi papá hace unos 20 años, y por eso es que tengo una hermana colombiana, Ah, mira tú, Colombia Manta, chévere, chévere. porque fue justamente hacer un estudio que tengo, está ya su libro de, de los pueblos, no me acuerdo, nunca me acuerdo el nombre de este pueblo indígena, pero hay muchas semejanzas incluso entre Ibarra y Popayán, arquitectónicamente hablando, pero sobre todo de estos que se mantienen ahora, estos pueblos otavalos, que tienen todavía su conexión con Otavalo de Imbabura. Chévere. Bastante grande y claro, ahí se mantiene la dinámica con Colombia de estos pueblos, de estos sí me acuerdo, fue hace más o menos 20 años que mi papá hizo este estudio y hay una publicación de eso, un libro. Mm. Está de que me Y pases el nombre para buscarle. Seguro que lo encuentro. le voy a ver porque si no te puedo dar uno físico también, porque Ah, buenazo. Buenazo, tengo sí. uno físico donde está, trabajó con la educación bilingüe, entonces hay algunos temas escritos porque, claro, ya los indígenas de Popayán casi no hablaban, casi ya no hablaban. Entonces sí, es una cosa bien chévere y por eso es que tengo una hermana colombiana que va a venir también a la ceremonia de mi papá. Chévere, qué Es mi bueno. hermana menor ella. Oh, qué loco. Pero sí, sí son esos temas, ¿no? Por eso te digo, es que hay muchas relaciones con el quechua de Colombia, pero, por ejemplo, si es que tú vas a un pueblo de Colombia y tú dices que el quechua ecuatoriano se relaciona con el quechua de Colombia, los manes te dicen no, No, ¿ya? Pero es más un tema político, es más un tema de autodeterminación que la lengua. La lengua es la misma, Sabine. Sí, yo me puse ayer, bueno, hace 2 días me puse a traducir una canción de Colombia. Prácticamente 95% de la canción está traducida, ¿ya? Y es más, la vamos a estudiar contigo, que es justo una invocación chamánica, ¿sí? Que la he dejado para que tú también la puedas estudiar. Se llama Ñuca Mamita. ay, qué Entonces, lindo.
Ah, entonces, los taitas de acá hablan del taita yajé, como ñucamama, ¿no? Entonces, el espíritu de yajé, ellos lo ven como ñucamamita, ¿no? Entonces, por ejemplo, te voy a poner el Spotify, porque yo tengo un Spotify donde pongo algunas, un podcast donde pongo algunas historias quichuas y justo grabé el ñuca mamita y lo puse en explicación en español y inglés. Entonces, ahí para que, deja ver si pongo Spotify y quichua yachajunchi. Entonces ahí le tengo yo como quichua yachajunchi al podcast. Y aquí justo hay varios de los temas que te estaba comentando, ¿no? Entonces no tienes que tener Spotify tampoco, ¿no? Solo vas y les escuchas. Ayer subí justo el mito de la cascada de Peguche y subí el mito del fuego, ¿no? Entonces son mitos de 2 minutos de los libros de Ariruma. Y aquí está el Ñuca Mamita, ¿no? De Taita Hipólito también, que ya te va a pasar el original. Y aquí está la traducción. Entonces te dejo para que lo puedas chequear, Esposito. Te Agracho. mando, te mando por acá y también te lo dejo copiado en tu lección que ya te comparto. Que tengas en 2 lados. Ya, acá. Entonces, Es similar aquí en otra escala a lo que nos pasa entre los mismos quichuas de la Amazonía con los quichuas de la sierra. Entonces yo sí conocí quichuas que decían que no, que esos no entienden para nada el quichua, el quichua de la sierra. ya. Claro, Entonces claro. como que se crea una barrera también y ya es un tema geopolítico de, de persistir en sus propios idiomas, ¿no? Entonces, o sea, medio difícil que siendo del mismo pueblo no logras entender. Yo creo que en un nivel de comunicación puedes mantener una conversación o puedes mantener la idea de lo que estás hablando. Claro que vas a tener unas variaciones, pero se puede mantener un nivel de comunicación, ¿no? Claro, lo que pasa es que no hay peor sordo que el que no quiere oír, ¿ya? Exacto. Entonces, si es que nosotros vamos a ese punto, no hay chance de entrar por la cultura, de entrar por la lengua misma, sino porque hay una visión de que si es que yo digo eso, entonces se va a perder mi determinación como pueblo, mis beneficios económicos como pueblo, o siquiera mi revisión como una especie de catálogo de valores ante la sociedad o ante el Estado. Entonces es complejo, es político, es de autodeterminación, sin embargo no es lingüístico. Y ese es el punto, que la lengua, estudiar la lengua es estudiar el espíritu del pueblo, ¿no? Y el espíritu del pueblo es uno, y es el pueblo quechua. Y De a su vez acuerdo. hay otros pueblos, nosotros tenemos 14 pueblos aquí. Entonces, los manes mismos se separan y generan complejidad. Por eso no podemos tener un quechua unificado, no podemos cuadrar y entendernos con los manes desde acá, desde el sur mismo del antiguo imperio, porque nos falta esos diálogos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que podemos hacer? Estudiar, pues, estudiar un poquito las variaciones de lo que estamos hablando. Y tú cachaste de una, ¿no? Si viste el China. Ujú. ¿Cómo se unió así de enseguida? Y los dos quedamos viendo así, digo, wow, ¿sí, no? Ahí como que hizo el link. Entonces yo cuando vi en la lección del 90, eso yo dije, esto me lo he visto en Quicho Santiagueño y por eso te abrí, ¿ya? Mm, Entonces, ujú. el tema es ese, ir descubriendo las cosas juntos, ¿no? Entonces, y ya estás diciendo algunas cosas, ya tienes un poco del posesivo también. Ahora, Kipi, en tu casa, esta es la pregunta. ¿Wasipichus? ¿Wasikipichus? ¿Sí? Entonces, chévere. Ahora, Yachana de aprender, Yachay, mi aprendizaje, Yachachi, mi enseñanza, Yachachini, enseñar, yo enseño.
Entonces, lengua sufijante, por ejemplo, suti, nombre. Sutiki, tu nombre. Sutin, su nombre. Ari. ¿Viste los sufijos verbales? No ka purini, kan purinki, pai purin. ¿Ari? Ari. Entonces, aquí están los sufijos nominales y los sufijos verbales, ¿no? Entonces, mira cómo va cambiando. Aquí cambia porque hay sufijos nominales, ¿sí? Para dar el posesivo. Suti, mi nombre. No Kasuti Daniel Kang. Mi nombre. Suti, Suti Daniel. Mi nombre es Daniel. Mm. A ver. Dale. Preséntate aquí. Suti Shantikan. Noka 24. 24. Guatasnio Cani. Noca Yachachina Cani. Noca calle Rivadaviapi Causani. Ya, ahora vamos a ver la información de Graci. ¿Ya? Dale. Noca Grashikani. Grashi. Noca 50 Gashi Gatacionicani. Guatasniok. Guatasniocani. Noca Yachechecani. Noca calle Belgrano Causani. El Granopi. Granopi Belgrano Noca calle Belgrano Viapi Causani. No. Belgranopi. Belgranopi. Ari. Noca calle Belgranopi Causani. Genial. Ahora vamos con tu información. ¿Ya? Entonces. Suti Xavi Cani. Ali Pacha. Putin. Katipay. Noja. Noja 37 Guatzaniocani. Noca Yachachina Cani. Ya. Pacha. Noca calle Leonidas Plazapi Causani. Genial. Ya. Estás más segura ahorita de la información, ¿verdad? Tengo que prepararme para mis palabras en la ceremonia porque voy a estar ahí bien vigilada. Sí, hay que relajarse. Entonces, ahora yo lo que quiero es que repases este ejercicio otra vez y grabarte un poco con Búcaro, ¿ya? Entonces, después de repasarlo contigo una vez más, quiero que lo hagamos con Búcaro. Y de ahí te grabo por Búcaro, ¿vale? ¿Te parece? De acuerdo. Vamos. No, sin ver ahorita, vamos. Dale. Suti. Suti Xavi Mikani. ¿Podrías decir noja? Noja, ay, sí. Noja Xavikani. Ya. ¿Puedo decir Noja o Suti? Suti es como tu nombre, te está diciendo la información, pon tu nombre. Tu nombre. Entonces, yo digo Noca Xavikani. ¿Eso? Ya. La otra era la edad, ¿no? Noca 38 ¿cómo era? Guatasniok Cani. Guatasniok Cani. El tercero era la calle, no, era... No. ¿Ayuda? Sí, por favor.
Noja. Noca, Yachachina Cani. Ñali pacha. ¿Qué profesión tienes, Sabina? Uf. Ah, yo soy planificadora. Ujú. ¿Y en qué te graduaste en la U? A ver, yo estudié en la Politécnica, soy biotecnología, soy ingeniera en biotecnología ambiental. Ya eres Jamutac entonces. Jamutac es ingeniero. Jamutac. 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 Sí, Bioingeniería ambiental, ¿estudiaste? sí. Ya, bacán. Entonces, bioingeniería ambiental Jamutac Micani. Entonces, ingeniera biotecnóloga ambiental. ¿Ya? Ese Jamutac no te tienes que olvidar. ¿Ya? Biotecnóloga ambiental igual. Ajá, sí, pues podemos decir ambiental, puede decir Pachamama también, ¿no? Biotecnóloga. Biotecnóloga Pachamamamanda, Jamutac Micani. De acuerdo. Puede ser. ¿Mm? Pachamama es ambiental, naturaleza, entonces eso puede arreglarse. Pero entonces, podrías Noca, decir Noja, Yachachina Cani y bioingeniería ambiental, bioingeniería ambiental, Hamutak Mikapanipas. Aquí, uf. Pash dice paz. Sí, yo sé, tranquila, estamos, y después te llevo de nuevo a Quicho ecuatoriano. Cosa que, Noca, Noca Yachachina, biotecnóloga ambiental Jamutac Cani. genial, genial. Ya, entonces, pero vamos con Yachachina. Primero vamos frescos con Yachachina, ya después ya te pongo para que digas, y también lo otro, ¿ya? Ya. Entonces tú eres estudiante de Quichua, entonces, no ja Quichua Yachachina Cani. Noja ¿Ari? Quichua. Ari. No ja Pa, pa, Quichua pa, pa. Yachachina Cani. No ja Quichua Yachachina Cani. Noja Yachachina Cani. Ok. Noja, calle Leonidas Plazapi, Causani. No ja, calle Leonidas Plaza Causani. Genial, eso es como información básica. Lo tienes, Ari. ¿verdad? Ahora Ari. vamos a grabar. Vamos a hacer un búcaro. Años era Guatastio. Wata es año. Niyok es en el quechua sureño, es que te pertenecen esos años. Watas Niyok. Entonces, si yo te Guatas. digo, en quichua ecuatoriano sería Watas Niyuk, Wata Niyuk, Watayuk Kan. Enseguida, Watayuk. Pero como ellos sí usan la S española para decir plural, ellos dicen Watas. ¿Ya? Entonces ellos Guatas. no usan cuna, sino usan watas niok. Eso te voy a escribir mejor para no hacerte Ok. bolas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en quichua ecuatoriano, yo te digo, mashna watas niok kan. Watas watayo kan. Y tú dices, ñuka, 37 watas niok kan. Watayo kan. Y fíjate que en el quechua santiagueño ellos dicen noja, noca, 37, Watas Nio Cani. Ponen la S española para decir años. Nio Cani. Entonces, De te acuerdo. verás o no cómo se da Sí, el sí. Watas Nio. Este Nio, nosotros le pusimos Yuk, ¿ya? Pero es la misma estructura. Ari. Esta S viene de la S española porque allá hubo un proceso mucho más intenso de castellanización. Entonces,
El proceso de castellanización fue mucho más intenso, entonces se perdió mucho la lengua. Por eso es que también cuando nos escuchan el quechua ecuatoriano, nos dicen, wow, qué bonito, ¿no? Claro. Porque es muy original. Pero ahí es donde vamos. Tenemos que compartir las dos cosas para que también tenga sinergia con el español, porque son lenguas vivas. Entonces, eh, bueno, y ahí el tema de revitalización va a tener que ir evolucionando, ¿no? Porque revitalizar no significa simplemente regresar al pasado, sino modernizar también la lengua. Entonces, por eso tenemos un montón de cosas que aprender de los manes que están acá en Santiago, ¿no? Del estero. Entonces, Ari. sí, todo ese proceso es bueno entenderlo. Y suena bonito, ¿no? Como dices, Watasni Can. ¿Sí? Suena bonito igual. Yo lo veo muy bien. Ahora, vamos a hacerlo en quechua santiagueño primero y después lo hacemos en quichua ecuatoriano. ¿Ya? De acuerdo. Dale, entonces, vamos. Quechua santiagueño. Noca Shabikani. Noca 37 Guatasniocani. Noca Quichua Yachachicani. Noca calle Leonidas Plazapi Causani. Genial. Hasta te lo voy a mandar para que lo presumas. Ay, perfecto. Ya. Ahí le mandas. Ahí le mandas a tu pareja. Que dices, mira, ya Perfecto. puedo. Aprenderás. Aprenderás. Ay, Guillermo te va a decir, no me enseñas, pues, ¿qué quieres? Ahora vamos a hacerlo en quichua ecuatoriano, ¿no? De De acuerdo, acuerdo. entonces vamos a escribirlo en quichua ecuatoriano, todo lo que nosotros vimos, pero ahora quichuapi de Ecuador. Entonces, aquí está diciendo mi nombre es Shanti, ¿ya? Ujú. Entonces también lo que nos vamos a tomar en cuenta un poquito aquí es todo este contexto, trabajarlo con calma, y vamos a verlo juntos. Es que es divertido que vengas a clases. Sí. Entonces, vamos a poner entonces Ñuka Shabikani. Ñuka. Vamos de Ñucaca ya para que no nos digan nada. Ñucaca. Kimsa Chunga Canchis. What Tayucan. Ñuka. Kichuaya Chahukapani. Kichuaya Chahukani. Ñuka. ¿Cómo se llama tu calle? Leonidas Plaza. Leonidas Plaza Ñan. Ñampi Causani. Ok, vamos a practicar. Entonces. Y me robé tu nombre, pero desde quechua santiagueño. Así veo. Dale, practica una vez. Ay. Ñucaca Shabikani. Ñucaca Kimsa. ¿Cómo era el 7? Te lo escribo, ¿ya? Kimsa Kimsa Chunga Canchis. Chunga. Aquí te lo pongo en paréntesis aquí, ¿ya? Mejor. Ya. Kimsa Chunga Canchis. Dale. Kimsa Chunga. Ay. Empieza Chunga. desde el inicio, dale. Ya. Ñucaca Shabikani. Ñucaca Kimsa Chungacanchis
Guatakuy kani. Ñukaka Quichua Yachuk kani. Ñukaka Leonidas Plaza Ñampi Kausani. Ya, hagamos unas pequeñas correcciones. Watayuk, yuk, tiene que sonar bien ese yuk. Y Yachahuk, me faltó aquí, Yachahuk. ¿Ya? Entonces, Ñuka Quichua Yachahuk kani. Yachahuk kani. Ñuka K, me faltó un K también por aquí. Y un K por acá. Y lo que tampoco pronuncié bien fueron los años. Yatayuk. Guatayuk. Watayuk. Este yuk suena ya no watas ni yok, sino watayuk. Guatayuk. Bueno, le quitas esto, le quitas hasta la S y solamente pones yuk. Guatayuk. Ari. Ya, dale, una vez más repasa. Ñukaka Shabikani. Ñukaka Kimsa Chunka Kanchis Guatayukani. Ñukaka Quichua Yachahuk kani. Ñukaka Leonidas Plaza Ñampi Kausani. Genial, genial. Sonó genial. ¿Estás lista? Ari. Ya. Entonces, Ñukaka Shabikani. Ñukaka. Espérame. Espérame, le voy a reiniciar. A ver. 1, 2. Ñukaka Shabikani. Ñukaka Kimsa Chunka Kanchis Guatayukani. Ñukaka Quichua Yachachuk kani. Ñukaka Leonidas Plaza Ñampi Kausani. No Yachachuk, sino Yachahuk. Yachahuk. Oh. Otra vez. Sí. Ya lo hacemos otra vez. A ver, va. 1, 2. Ñukaka Shabikani. Ñukaka Kimsa Chunka Kanchis Guataju kani. Ñukaka Kausak Yachahuk kani. No. Ñukaka. Watayuk. Repite, Watayuk. Watayuk. Sí. Se salió más rápido en quite santiagueño. A ver. Vamos, una vez más. Relaja. 2. Ñukaka Shabikani. Ñukaka Kimsa Chunkakanchis Guatayuk kani. Ñukaka Quichua Yachahuk kani. Ñukaka Leonidas Plaza Ñampi Kausani. Ali Pacha, mucho mejor. Ahí sí estoy conforme. Yo también. Sí. Pues ahí igual le mandas a Guillermo y le dices. 2 tipos de quichua. Perfecto. Entonces, hemos avanzado bastante. Ya tienes una función mucho más académica para dar información principal. Ahora, lo que nosotros necesitamos es trabajar un poquito más con el locativo. Y, ejemplo, Maipi Kausangi, ¿dónde vives? Y Mataxutikikan, ¿cuál es tu nombre? ¿Ya? Haika Watasnio Kangi, ¿cuántos años tienes? Y Matarua Kangi, ¿qué haces? ¿No? Yamkangichu, ¿trabajas? ¿Sí o no que le identificas de una, no? Sí. ¿Sí? Vamos a hacer este Kai, este diálogo. Vas a hacer Grashi Yoshanti. Imaina Purinki. Ajita, Kanga. Ancha sumak Purini. Imatak Sutuiki. Suti Shanti Kan. Imata Sutiki. Suti Grashi. Haika Watas Niyo Kangi. Noka 50 Guastanio Kani. Kam Aika Watasnio Kangi. Noja 24 Watas Niyo Kan. Imata Ruangi. Noja Yachache Kani. Yamkakunki. Yamkakiku. Yankangichu. Yankangichu. Mana.
Noka yachachina yakan. Ah, ari, kurisikuni, Kusihuni. kusihuni. Mm, mm, mm. Maypi kawsanki. Noja, calle Belgranopi, Causani, Caipi Santiagupi. Kamsa, Kanja. Kamja. Kanja. Eso, como una J. Kanja. Kamja. Eso, genial. Ahí quedó, ahí quedó. Noja Rivadavia pi Causan. ¿Qué te pareció? Chévere. Le grabamos y te lo mando. ¿Qué dices? Ya. Ya, dale. Y con eso tienes para repasar un poquito la pronunciación y está bueno. A ver. Empieza, pues. Y Maita Purinki. Espérate, mucho tiempo. A ver. Perdón. No pasa nada. A ver, 1, 2, 3, va. Y Maita Purinki. Vallita. Janja. Ancha Sumac Purini. Y Mata Sutiki. Suti Shantikan. Y mata Sutiki. Sutigrashi. Ah. Y Haika Watasniyo Kangi. Noka 50 Huastanio Cani. Cam Aigua Guatasnio Kangi. Noja 24 Watasniyo Kan. Y mata Ruangi. Noja Yachache Cani. Yankakichu. Mana, noja Yachachina Yakani. Ah, Ari. Kusikuni. Maipi Kausangi. Noja calle Belgranopi, Causani, Caipi. Santiagupi, Canja. Noja Rivadavia pi Kausan. Alipacha. Muy bien, muy bien. Ahí vamos. Súper, súper realmente. Entonces está súper bien el diálogo, está como para seguir avanzando. Me ha gustado mucho lograr cuadrar este trabajo contigo, ha estado súper bien, ha sido una mañana muy productiva. Me gustaría que, te voy a mandar entonces el enlace en YouTube para que puedas revisar la clase cuantas veces necesites y pues ya sabemos de dónde nos quedamos, ¿no? Entonces, tranquilamente vamos avanzando en el manual de quechua santiagueño y también en el otro manual, ¿no? Que te voy a dar acceso a este documento Word en línea para que también vayas viendo las expresiones y haciéndome nuevos ejercicios, ¿ya? De las 4 primeras lecciones del libro antiguito del 92, necesito que saques nuevas ideas. Como lo que me dijiste. Ima mikungi. Imanima. Nada. Ya. Entonces, y también te dejo para que ya desayunes algo y pases tiempo tranquilamente. ¿Ya? Entonces, Sabina, ha sido un placer realmente verte y Dios mediante Domingo Kaman, Rikurishun, ¿no? Entonces, pasa bonito la semana, que te vaya súper. ¿Ya? Muchas gracias. El miércoles me voy a ir a Ibar. Ah, Lipacha. Sí, Genial. pero vuelvo el miércoles mismo. Bueno, pues disfruta también Ibarra. Sí. Sí. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Mashi Daniel. Que tengas una linda semana. Igual, Sabina. Cuídate mucho.